vamos a empezar. Como saben, hoy vamos a comenzar el libro de Ruth. La idea es que vamos a tener una serie de seis exposiciones acerca del libro de Ruth, que pues, esperamos que, bueno, es algo más cortito, requiere menos, digamos, sí, consume menos energía neuronal que Romanos, yo creo. Así que la idea es que vamos a exponerlo entre mujeres de la iglesia, porque como vemos es un libro que tiene como título el nombre de una mujer, y la idea es que pues, sean las mujeres de la iglesia las que expongan este texto. Entonces hoy vamos a comenzar con una introducción, además de ver los primeros 5 versículos del libro. La semana que viene, si todo va bien, Vania expondrá el resto del capítulo 1. Sí, Max. Pregunta. Esta persona Ruth fue, digamos, tatarabuela. Ahorita, sí, ahí te estás adelantando un poco, pero sí, así es. Así es, Max, muy bien, muy acertado, y por eso leímos el texto de Mateo 1, porque ahí está mencionado, ¿no? Entonces vamos a comenzar, y quiero nada más comenzar al estilo de Fabián con una reflexión de nuestro mundo actual, ¿no? Acerca de la situación de la mujer en la sociedad. Al final vamos a estar estudiando un libro acerca de la mujer, de 2 mujeres en particular, ¿no? El libro de Ruth. Pero esto nos hace pensar, vamos a estar leyendo acerca de una mujer, pues en el año, no sé, alrededor del año 1000 antes de Cristo, algo así, ¿no? Más o menos. Estamos calculando algo así. Pero pensando en cómo están las cosas hoy, ¿no? Y contrastando cómo están las cosas hoy en nuestra sociedad, una de las cosas que más me llama la atención a mí como mujer en esta sociedad es esa dicotomía, esa como contradicción que existe en nuestra cultura. Por un lado está el discurso aceptado a nivel mundial ya, ¿no? Entre las élites políticas de diversos tipos, ¿no? Que debemos ir tras la igualdad, la paridad, la equidad entre el hombre y la mujer en diversos puestos de influencia, y que la mujer debe tener las mismas oportunidades y derechos que los hombres y todo eso, ¿no? Que obviamente como cristianos nosotros también pensamos, pero y en diferentes lugares hay diferentes, digamos, niveles de progreso, ¿no? En cuanto a este ideal de la equidad, la paridad, la igualdad entre los sexos en el mundo, en el ámbito público de la vida, ¿no? Por ejemplo, en esta legislatura en México ya se ha sobrepasado la paridad en la Cámara de Diputados. Ahorita del sitio oficial de la Cámara de Diputados conseguí esas estadísticas. Ahorita mismo la composición de la Cámara de Diputados es un 50.2% mujeres diputadas, y un 49.8% son hombres, que son representantes de los mexicanos en la Cámara de Diputados, ¿no? Entonces, eso tenemos por un lado, estamos persiguiendo esta idea de la igualdad en el ámbito público, pero después vemos otra cosa que contrasta completamente, ¿no? Y que nos hace ver esa bifurcación, que al mismo tiempo se dice una cosa en el discurso público, pero la realidad en la vida privada de muchas mujeres es otra, ¿no? Y es que de la Secretaría de Seguridad Pública, el estudio que se publicó en las estadísticas del año 2021 hasta febrero, creo, de este año estaban las estadísticas, pero el año 2021 fue el año con más feminicidios en la historia de México.
ha estado avanzando progresivamente año con año. Aumenta la paridad en el Congreso de Diputados, o sea, en la Cámara de Diputados, pero también aumenta esta realidad de la violencia contra las mujeres, ¿no? Y justamente en mayo y agosto del 2021 se alcanzaron máximos históricos de violencia familiar, que mayoritariamente, casi el 100% de los casos afecta a las mujeres, ¿no? Entonces, vemos este contraste, esta contradicción más bien, ¿no? Entre lo que se aspira y lo que es la realidad en el mundo en el que vivimos. Y teniendo esto en mente, nos vamos ahora pues como 3000 años atrás en el tiempo, 3000, bueno, puede ser del 1200 al 1000 antes de Cristo más o menos en lo que está ocurriendo esta historia, pero nos vamos a este libro extraordinario, en medio de los libros del Antiguo Testamento, del canon cristiano del Antiguo Testamento. Nos encontramos con este libro cortito, el libro de Ruth. Está ubicado entre los libros históricos, ¿no? Sabemos que los libros históricos son, bueno, está el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, y después José, Jueces, Ruth, y después Primera, Segunda de Samuel, y los Reyes y Crónicas, ¿no? Entonces, digamos, está ahí ubicado cronológicamente entre los libros históricos del Antiguo Testamento. Y el título de este libro, extraordinariamente, sobre todo después del texto que acabamos de leer en Deuteronomio 7, capítulo 7, acerca de la interacción del pueblo de Dios con los extranjeros, es que es el nombre de una mujer extranjera. No era una mujer judía, una mujer extranjera. Y este libro, en medio de las sagradas escrituras hebreas, lleva el título de una mujer extranjera, ¿no? También vemos en general, aquí tengo algunas referencias del Antiguo Testamento acerca de esta asociación negativa que había en el Antiguo Testamento de la interacción con las mujeres extranjeras. Porque había esta asociación de las mujeres, sobre todo, bueno, en todas las culturas yo creo, las mujeres como las que son más devotas en la religión, ¿no? Entonces se asumía que se había una asociación entre el pueblo de Israel, entre los hombres del pueblo de Dios y mujeres extranjeras, que iba a haber esta asociación negativa, que iban a influir negativamente a los hombres del pueblo de Dios, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Primera de Reyes 11, creo que esa es la cita acerca del rey Salomón, como pues el hecho de haber conseguido mujeres extranjeras. Para aquel entonces Salomón ya se había alejado de Dios y había tomado muchas mujeres, princesas de sus países y de sus lugares de origen, pero esas mujeres traían consigo sus ídolos y sus prácticas paganas, ¿no? Y en Esdras 10, Esdras llama al pueblo de Dios al arrepentimiento justamente por haberse emparejado con mujeres extranjeras, ¿no? Y está ese problema que se considera como una maldición dentro del pueblo, ¿no? El hecho de que había habido ese emparejamiento, esas relaciones. Entonces es interesante, en medio de todo este trasfondo negativo y las indicaciones de Dios acerca de cómo el pueblo de Dios debe conducirse entre los pueblos aledaños. Ahí tenemos este libro del Antiguo Testamento que tiene por título el nombre de una mujer extranjera, una mujer moabita. Y además, no sé si también recuerdan el texto que leyó para nosotros Elda en Mateo capítulo 1, en la genealogía de Jesús. Ahí tenemos no solamente una mujer extranjera, sino 2 mujeres extranjeras, porque ese es el único otro texto de la Biblia en el que se menciona a Ruth, fuera del libro de Ruth, en Mateo capítulo 1, versículo 5, pero también menciona a Rahab, que era también una mujer extranjera, y no solamente extranjera, sino que además prostituta, según nos cuenta el texto de la Biblia, ¿no? Y bueno, también se menciona ahí a Betsabé, la que fue mujer de Urías, una mujer que llegó a ser madre de Salomón por una relación
adúltera. Y tenemos también a Tamar, que pues, engendró hijos con Judá. Y ahí también hay una historia difícil. Entonces, es interesante, ¿no? Aquí tenemos a Ruth. El libro lleva el título del nombre de una mujer extranjera, pero además está incluida su nombre en esta genealogía de Jesús, junto con el nombre de otras mujeres, tampoco de buen nombre ante los ojos de la sociedad, ¿no? Pero ahí está. Eso nos dice algo acerca de cómo es Dios y algo acerca también del proceso que nos narra este libro que vamos a estudiar. Es importante también saber que está escrito desde la perspectiva no solamente de Ruth, sino también de Noemí, su suegra, ¿no? Y es esta idea, esta perspectiva es desde la perspectiva de dos mujeres indefensas dentro de una sociedad donde la mujer tenía su lugar al ser una mujer casada y al tener hijos, pero una mujer viuda y sin hijos era el tipo de situación social más desamparado, ¿no? Una mujer con hijos todavía podía esperar algo de futuro en ese sentido, dentro de la sociedad, cómo estaba organizada, cómo funcionaba, pero mujeres viudas sin hijos son las mujeres desamparadas dentro de la escritura. Y por ejemplo, las referencias que hay ahí de Deuteronomio nos demuestran hasta qué punto Dios está consciente de esta realidad en la vida de las mujeres viudas, porque varias leyes son las que protegen a los extranjeros, a los huérfanos y las viudas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí en el capítulo 10 de Deuteronomio, versículo 17 y 18 dice: porque el Señor, su Dios, es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni acepta soborno. Él hace justicia al huérfano y a la viuda y muestra su amor al extranjero, dándole pan y vestido. Y son varias las leyes en el Antiguo Testamento justamente que tienen en cuenta esta realidad. Hay personas dentro de la sociedad que por sus circunstancias están más indefensos o son más vulnerables que otras personas, y Dios sabe de esas personas y el ojo de Dios está sobre ellos, y ahí están en las leyes considerado el bienestar de estas personas, y es un elemento importante del libro de Ruth, que como vamos a ver en las próximas semanas. Otro aspecto del libro de Ruth que es interesante es el contraste, digamos, donde está posicionado dentro del canon. Viene justo detrás del libro de los jueces, y como veremos ahorita en un momento, está posicionado ahí porque ahí es donde corresponde históricamente, ¿no?, la historia. Pero el libro de los jueces, de todos los libros históricos del Antiguo Testamento, probablemente es el más difícil de leer, el más violento en muchos sentidos. Ahí vemos en realidad las consecuencias de la rebelión del pueblo de Dios contra Dios, y cómo el pecado trastoca todas digamos, las fibras de la sociedad, y ahí se ve lo peor de lo peor, ¿no? Tanto es así que en los últimos capítulos, justo los últimos capítulos del libro de los jueces, antes de que comience el libro de Ruth, tenemos algunos de los peores relatos de la Biblia acerca de la violencia contra las mujeres. El capítulo 19 en particular tiene un episodio muy terrible, en el que una mujer es violentada por un pueblo entero, y después la venganza que surge de eso, y cómo básicamente se desata un enfrentamiento, casi como una mini guerra civil dentro del pueblo de Dios, a raíz de la violencia de un pueblo hacia una mujer, ¿no? Pero además es la violencia de un pueblo hacia una mujer por la cobardía de un hombre, ¿no? Y después la venganza de todo un pueblo contra los hombres de esa ciudad, y después
la violencia de esos hombres al conseguir mujeres para sus propios hombres y así. O sea, es como lo peor, ¿no? Del tipo de situaciones en el que las sociedades acaban victimizando a las mujeres, ¿no? Y donde la violencia al final se ensaña con ellas, cuando ellas no buscan participar de esos conflictos, ¿no? Entonces, en medio de ese relato tan terrible, que cuando lo lean hay que leerlo pensando en que viene el libro de Ruth después, porque si no uno se desanima, ¿no? Pero hay que tener en cuenta esto, y sé que hay mucha acusación de que la Biblia es un libro violento, especialmente en el Antiguo Testamento, cuando uno tiene a veces conversaciones con amistades y demás, y habla uno y dice, no, pero el Antiguo Testamento es terrible, es súper violento, esto y lo otro. Es una realidad, pero es la realidad del mundo en el que estamos. Es el Antiguo Testamento y los episodios de violencia que narra reflejan la realidad de un mundo que ha dado la espalda a Dios y vive las consecuencias de vivir alejados de la fuente de toda la bondad y del bien que es Dios, ¿no? Y eso es lo que vemos en los últimos capítulos del libro de los jueces, justo antes de que comience el libro de Ruth. Aunque también hay que destacar que en el libro de los jueces hay dos figuras también femeninas que emergen dentro de la historia. Uno de ellos es la profetisa Débora, que acabó siendo la líder de una zona de Israel durante un tiempo limitado, ¿no? Y ella estaba muy consciente que ella tenía ese papel de liderazgo por la debilidad de algunos hombres dentro de esa misma sociedad, ¿no? Y ella lidera a uno de los ejércitos a derrotar a sus enemigos en medio de la guerra. Y también en ese mismo episodio aparece la figura de Jael, que es una mujer que tampoco tiene miedo a la violencia. Ella misma ahí participa de ese conflicto y mata con una estacada por la sien a uno de los, al líder, el enemigo del ejército que estaba luchando contra el pueblo de Israel. Ella lo mata, ¿no? Con su propia mano. Entonces tenemos todo esto, este es el contexto en el que aparece el libro de Ruth. También es interesante destacar que dentro del canon judío, o sea, de las escrituras como aparecen en la Biblia judía, hebrea, hay un orden diferente. Y en aquí se puede poner un puntito, el centro. Ah, ahí, sí, ahí está Ruth. Está no en los libros históricos, que sería por aquí, José, Jueces, Samuel, Reyes, etcétera, sino que está entre la tercera sección de las escrituras hebreas, que se conoce como el libro de los escritos. Y entonces ahí están algunos libros que ya hemos estudiado, literatura sapiensal, toda esta parte, incluyendo Lamentaciones, Eclesiastés, y después hay algunos libros históricos y proféticos pero que son ya después del exilio de Israel de la tierra prometida, ¿no? Acerca del autor del libro de Ruth no sabemos prácticamente nada. Como es el caso en muchos libros del Antiguo Testamento, el libro no reclama o no da a conocer el autor de ese libro. Hay algunas teorías, al parecer, según la tradición rabínica del Talmud, que son las enseñanzas judías rabínicas del siglo IV, así son, ¿no? Ajá, del siglo II en adelante. Ahí al parecer la tradición es que el autor era Samuel, pero después hay todo tipo de teorías, que si el autor había sido el profeta Natán, que confronta a David, y después incluso hay personas académicos que han postulado que puede haber sido una mujer, que sí, que la hija de David, y no sé qué, hay muchas teorías, pero la cuestión es que el texto no nos dice, y tampoco espera que inventamos mucho esfuerzo en descubrir quién es el autor, porque lo central en el libro es el contenido, la historia misma, ¿no?
La fecha en que fue escrito, pues ahí lo tenemos. Es un rango de tiempo muy, muy amplio, justamente porque no hay indicadores dentro del texto que nos digan específicamente algún evento o alguna cosa específica en el tiempo donde podamos ubicarlo. Lo único que nos va a decir, como vamos a ver dentro de un momento, es que ocurre durante la época de los jueces. Y sabemos también por los últimos versículos del libro que ocurre antes del rey de la monarquía del rey David. Entonces, perdón, no, después quiero decir, porque menciona al rey David, entonces se escribe después del rey David, si no, no le mencionaría, ¿no? Y bueno, entonces lo único que sabemos es que es una mirada retrospectiva, una mirada hacia atrás en el tiempo, desde de una etapa ya de la monarquía en el reino de Israel. Y ahí están las citas del versículo, el versículo 1 es el que nos dice que ocurre en la época de los jueces, y en el capítulo 4, los últimos versículos, hay una pequeña genealogía donde justamente Max se menciona las generaciones desde Obed, que es el hijo de Ruth, y de Boaz, el otro protagonista de la historia, hasta David, el rey David. Entonces por eso sabemos que es algo que se escribe en época de la monarquía. Bueno, esas son algunas cosas. También aquí no es la ilustración que utiliza Fabián normalmente para poner las cosas dentro de la gran narrativa. Es otra que yo encontré por ahí. Pero no, me parece que estaba más o menos bien. Y entonces aquí se ubica el libro de Ruth, ¿no? Tenemos, digamos, las diferentes etapas que ya conocemos de la gran narrativa bíblica: la creación, la caída, el tiempo de los patriarcas en que Dios escoge al pueblo de Israel, Abraham, Isaac, Jacob, etc. Y después tenemos la salida de la tierra, de la esclavitud de Egipto, ¿no? Y todo el tiempo del pueblo de Israel vagando por el desierto, de la conquista de la tierra prometida. Y ahí, como ven, hay algunos eventos y algunos personajes que están organizados. Ya están en la tierra prometida, y pone jueces, no se ve bien, pero ahí pone jueces, y ahí es donde iría Ruth, antes de que se establece la monarquía en el reino de Israel, primero con el último juez, ¿verdad?, que fue el profeta Samuel, que fue el que ungió a los primeros reyes de Israel, que fueron el rey David, o sea, el rey Saúl y después el rey David, ¿no? Entonces, ahí tenemos, aquí es donde está ubicada dentro de la historia, la gran historia, el libro de Ruth. Y claro, nosotros como cristianos miramos el libro de Ruth también dentro del conocimiento de Jesús como el hijo de David, ¿no? El heredero, el verdadero rey. Ese es el título de Mesías, ¿no? El verdadero rey, la raíz de David, como le decían los ciegos que le pedían que le sanara: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, ¿no? Era un título que se le daba a la figura de la cual esperaban esta redención, esta salvación. Entonces nosotros sabemos que al insertar la historia de Ruth dentro de este gran esquema, el que Ruth y Noemí tienen un papel importante en el nacimiento del rey David, sabemos que al mismo tiempo están insertadas dentro de la historia de Jesús, igual que nos muestra esa genealogía del capítulo 1 de Mateo, ¿no? Y bueno, algunas otras cosas que mencionar antes de pasar a ver el texto como tal. Es algo acerca del tipo de literatura que es este libro, ¿no? Aunque está ubicada, aunque el relato está ubicado dentro de los libros históricos, ahí entre Jueces y Primera de Samuel, es un relato corto que en realidad lo que hace es se centra en la historia individual de los personajes. O sea, no está preocupado con eventos históricos que marcan, no hay batallas, no hay otro tipo de eventos que hemos encontrado en otros libros históricos, ¿no? No se habla de ningún líder del pueblo de Israel, no hasta el final, hasta el último momento cuando se menciona a David, ¿no? Pero es un libro que en realidad es un relato cortito
acerca de las experiencias de los personajes que aparecen en la historia, ¿no? Y los personajes son Noemí, la suegra de Ruth misma, y Boaz, que es la figura masculina del relato, ¿verdad? Que al final acaba siendo el esposo de Ruth. También hay que resaltar que todo esto ocurre en la ciudad de Belén. También sabemos por eso que también esto nos apunta hacia Jesús, ¿no? Ocurre en la ciudad de Belén, que va a ser el lugar, no solo el lugar donde nació el rey David, sino el lugar donde nacerá el verdadero rey de Israel, Jesús, a quien nosotros reconocemos como Mesías y Señor. Pero la comunidad de Belén, o sea, las personas que conformaban el pueblo de Belén en aquel tiempo también tienen una voz, y es interesante que principalmente es la voz femenina del pueblo de Belén, aunque hay algunos personajes masculinos que también aparecen, especialmente en el capítulo 4, pero las voces que encontramos al comienzo del libro son las voces de las mujeres que interactúan con Noemí y con Ruth en Belén. Y finalmente hay otro personaje que no interviene de manera milagrosa ni sobrenatural como en otros libros del Antiguo Testamento. No hay una columna de fuego por la noche, una nube durante el día, no se parte el mar en dos para que pase el pueblo, pero ahí está presente todo el tiempo, en la boca también de las personas, Dios mismo, ¿no? Entonces, como lectores, asumimos que Dios está no solamente viendo esta historia, sino interviniendo de una manera providencial atrás de los eventos que ocurren. Algunos de los temas presentes en el texto, pues, lo vamos a encontrar o sea, al comienzo mismo del relato vamos a encontrar el tema de la hambruna, el tema del matrimonio y la pobreza, la descendencia, más bien la falta de descendencia, y la herencia o falta de herencia. También esta palabra que ya conocemos un poquito, ¿no? De haberla estudiado en otros contextos, la Gesed, solo aparece 3 veces en todo el texto de Ruth, pero a pesar de que solo se aparece 3 veces, digamos que la cualidad de la Gesed está presente en todo el libro, porque la bondad, la amabilidad, la lealtad o la fidelidad está presente en los personajes de Noemí, de Ruth, de Boaz, o Boaz, perdón, lo puse en inglés, creo que en español es Boaz normalmente, pero bueno, también aparece el tema de la ley de Dios, de la ley de la Torá de Dios, pero aplicada como se debe aplicar. O sea, el espíritu de la ley y no tanto la letra de la ley está muy presente en el libro. Vemos en particular 3 leyes que se irán estudiando según avancemos en el libro, ¿no? La ley del levirato, que es esta idea de que para que alguien pueda tener descendencia, si una mujer se queda viuda, el hermano de su esposo debe darle un hijo, ¿no? Y que es para el bien de la mujer, ¿no? Igualmente el tema de la redención, de que una persona pueda reclamar sus bienes y su libertad, ¿no? Si uno de sus familiares interviene. Hay algunas referencias que después pueden checar ustedes allá si quieren. También el tema de la provisión de comida, de alimento para los más vulnerables en la sociedad. El tema de espigar, de recoger. En la ley que dice que no deben cegar todo el fruto de su terreno, sino que deben dejar los bordes del terreno para que los huérfanos, las viudas, los extranjeros puedan tener algo con lo que subsistir. Entonces ahí está presente la idea de la ley de Dios, pero como algo que se puede llevar a cabo y que puede dar frutos para el bien de la sociedad. Y finalmente la providencia de Dios, que yo creo que ya lo he mencionado, la idea esta de que Dios está por detrás de la escena, moviendo las cosas, actuando a favor, en este caso a favor de los personajes, pero también se menciona que Dios está actuando en juicio o en contra de personas, ¿no? Y bueno, para mí resalta sobre todo porque ofrece estos ejemplos positivos, no solamente de mujeres en medio de la historia de Israel, sino también hombres.
Y lo que más me llama la atención de los hombres y las mujeres en el libro de Ruth es que con su boca bendicen. Perdón, es algo que me emociona un poco porque yo la verdad es algo que debo hacer más, bendecir a otros, ¿no? Pero ellos están invocando a Dios en sus interacciones unos con otros, ¿no? Que Dios te bendiga y te dé fruto y te guarde. Están básicamente orando, intercediendo delante de Dios por las personas con quienes se encuentran, tanto Noemí como vos y las mujeres también del pueblo de Belén. Hay todas esas referencias ahí de cuando están, de alguna manera, están conscientes de que Dios interviene en la historia de cada uno de esa manera, ¿no? Y por eso invocan a Dios en sus palabras y en sus interacciones unos con otros, ¿no? Dios no está ausente de esta historia, es un personaje muy presente en la mente y en la boca y en las palabras de las personas. Bueno, entonces, perdón, siempre pienso que ya voy a pasar al texto y todavía no. Nada más una miradita rápida a la estructura del libro de Ruth. En realidad es una estructura muy, muy sencilla. Está conformado de 4 capítulos. El capítulo primero se centra en el episodio del regreso de Noemí y Ruth a Belén desde Moab. Ahorita vamos a ver nada más esta parte del contexto, los primeros 5 versículos. El capítulo 2 se centra en el episodio de cuando Ruth, ya estando en Belén, se aventura a salir al campo a espigar, a recoger los alimentos que son la provisión para los más vulnerables de la sociedad, y lo que pasa ese día y el resto de la temporada de la cosecha a raíz de lo que ocurre ese primer día. El capítulo 3 aquí se centra en el plan de Noemí de cómo conseguir que el futuro tanto de ella como de Ruth se estabilice, y lo que ella busca hacer, que en realidad es conseguir que Boaz se case con Ruth, ¿no? Y que redima sus tierras y todo lo demás, como veremos. Y finalmente el capítulo 4 aquí trata de las negociaciones que hay que hacer en ese tipo de comunidad. En aquellos tiempos, pues el matrimonio no era algo que nada más decidían 2 individuos, había partes interesadas y entonces había una negociación a hacer. Entonces este último capítulo se centra en la negociación que Boaz tiene que llevar a cabo para no solamente casarse con Ruth, sino para también obtener las tierras que eran la herencia de la familia de Noemí. Y termina con ese reconocimiento de la providencia divina, como Dios ha estado detrás de todos los eventos que ocurren en este libro. Bueno, pues eso es un poco, digamos, una introducción a las cosas principales del libro de Ruth, y vamos a leer rápidamente los primeros 5 versículos, que son, se puede decir que son como el prólogo de la historia. Entonces vamos a leerlos. Dice: aconteció que en los días en que gobernaban los jueces, en Israel hubo hambre en el país, y un hombre de Belén de Judá fue a residir en los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. Aquel hombre se llamaba Elimelec y su mujer se llamaba Noemí. Los nombres de sus 2 hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Y llegaron a los campos de Moab y allí se quedaron. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Ellos se casaron con mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y vivieron allí unos 10 años. Murieron también los 2, Malión y Kelión. Y la mujer quedó privada de sus 2 hijos y de su marido. Digamos, es el prólogo, el comienzo de nuestra historia, pero se siente casi como un final dramático de otra, ¿no? Pero lo que podemos ver de este texto, lo que puede, digamos, llamar nuestra atención inicialmente es este tema, esta realidad de que está muy consciente del contexto histórico y social en
en el que ocurren los eventos de los que nos va a hablar, ¿no? Dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces. Ya nos está dando el contexto histórico y habla también de que hubo hambre en el país y nos está dando el contexto social. Fue un momento en la historia específico, ya hemos hablado un poquito acerca de eso, ¿no? Que la época en que gobernaban los jueces, que es que nos describe todo el libro de los jueces, es un tiempo pues de mucha inestabilidad, porque no había un rey, no había un líder que pasara, digamos, su liderazgo de una manera organizada de uno a otro. No había un relevo ordenado de nada, ni siquiera había suficientes líderes, como vemos en partes del libro. Fue un periodo de inestabilidad, mucha violencia justamente por esa inestabilidad, ¿no? Cuando hay inestabilidad en un país, pues nosotros sabemos, ¿no? Aquí en México, la violencia siempre caracteriza ese vacío de poder, siempre hay luchas en torno al poder, y aquí teníamos al pueblo de Israel no solamente luchando, no solamente con conflictos internos, sino con conflictos hacia afuera, porque recién pues estaban haciéndose lugar en la tierra prometida y habían pueblos todavía que no habían conquistado. Entonces, y también bueno, voy a leer rápidamente unos versículos del libro de los jueces, del capítulo 2, que nos describe de una manera general un poco la dinámica en la que estaba metido el pueblo de Israel en esa época. Es Jueces capítulo 2, versículos del 11 al 23. Bueno, no sé si alguien que quiera leerlo. ¿Alguien que quisiera leerlo? Para que hagamos... Jueces capítulo 2, versículos del 11 al 23. Aquí está el micrófono si alguien quiere venir a leerlo acá, para que puedan escuchar en el Zoom. Gracias, Esther. Esos israelitas hicieron lo que ofende al Señor y adoraron a los ídolos de Baal. Abandonaron al Señor, Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto, y siguieron a otros dioses, dioses de los pueblos que los rodeaban, y los adoraron, provocando así la ira del Señor. Abandonaron al Señor y adoraron a Baal y así las imágenes de Astarte. Entonces el Señor se enfureció contra los israelitas y los entregó en manos de invasores que los saquearon. Los vendió a sus enemigos que tenían a su alrededor, a los que ya no pudieron hacerles frente. Cada vez que los israelitas salían a combatir, la mano del Señor estaba en contra de ellos para su mal, tal como el Señor se lo había dicho y jurado. Así llegaron a verse muy angustiados. Entonces el Señor hizo surgir caudillos que los libraron del poder de sus invasores, pero tampoco escucharon a esos caudillos, sino que se prostituyeron al entregarse a otros dioses y adorarlos. Muy pronto se apartaron del camino que habían seguido sus antepasados, el camino de la obediencia a los mandamientos del Señor. Cada vez que el Señor levantaba entre ellos un caudillo, estaba con él. Mientras ese caudillo vivía, los libraba del poder de sus enemigos, porque el Señor se compadecía de ellos al oírlos gemir por causa de quienes los oprimían y afligían. Pero cuando el caudillo moría, ellos volvían a corromperse aún más que sus antepasados, pues se iban tras otros dioses a los que servían y adoraban. De este modo se negaban a abandonar sus malvadas costumbres y su obstinada conducta. Por eso el Señor se enfureció contra Israel y dijo: puesto que esta nación ha violado el pacto que yo establecí con sus antepasados y no me ha obedecido, tampoco yo echaré de su presencia a ninguna de las naciones que Josué dejó al morir. Las usaré para poner a prueba a Israel y ver si guarda mi camino y anda por él, como lo hicieron sus antepasados. Por eso el Señor dejó en paz a esas naciones, no las echó enseguida ni las entregó en sus manos de Josué. Gracias, Erika. Entonces, lo que describe es como un resumen en el capítulo 2 del libro de los jueces, que nos explica la dinámica en la que estaba metida el pueblo de Israel, ¿no?
la traducción de Eri decía caudillos. Algunas traducciones dicen jueces, pero básicamente son líderes, normalmente líderes militares, ¿no? Que surgen en los confrontamientos del pueblo de Israel con aquellos pueblos que han quedado en el territorio de Palestina que el Señor les había dado para que fuera en la tierra de Israel, ¿no? Entonces, vemos ese ciclo en el que están, y si uno lee el libro de los jueces, a cada rato uno escucha, y hubo paz en la tierra mientras que vivió tal y tal persona, ¿no? Pero al morir esa persona, los israelitas hicieron lo malo ante los ojos de Dios y olvidaron al Señor su Dios y sirvieron a los baales y a las imágenes, etcétera, etcétera. Y Dios manda un juicio, y hay constantemente conflicto dentro del pueblo de Israel, justamente porque están en ese ciclo de darle la espalda a Dios. Y después llega una persona justa que los dirige y les recuerda que deben de adorar solo a Yahvé, etcétera, etcétera. Hay algo de avance, hay victorias, hay un poco de tiempo de paz, pero muere esa persona y la influencia para el bien desaparece y surge otra vez la influencia negativa alrededor del pueblo de Israel, ¿no? Y así, esta es la dinámica en la que vivían, ¿no? Y el autor de este texto en estos primeros 5 versículos está muy consciente de ese contexto. Y también podemos asumir que la hambruna que menciona es también consecuencia de los juicios de Dios sobre el pueblo de Israel, porque están en esa dinámica negativa, ¿no? Entonces hubo hambre en el país, puede estar relacionado con este ciclo negativo de ignorar a Dios y de adorar a otros ídolos. Entonces, lo interesante es que todos los detalles que nos da aquí el autor del texto en estos primeros versículos nos hacen ver que no estamos hablando de un relato de ficción, porque está dándonos el tiempo en el que ocurren las cosas, los lugares, ¿verdad? Está diciendo hablando muy claramente acerca de Belén, que es una población en el territorio de Judá, de Palestina, ¿no? También nos da los nombres de las personas involucradas en la historia al comienzo. Entonces, aunque el libro como tal no es un relato histórico, no está centrado en eventos históricos, es el relato de las experiencias personales de las personas ahí retratadas, al mismo tiempo sí está muy consciente de que ocurre en un lugar real, en un tiempo específico, entre personas que tenían un nombre, ¿no? Que probablemente en una comunidad pequeña habría algo de recuerdo, ¿no? O de tradición oral, de historias acerca de estas personas. Bueno, y el primer personaje que se menciona es Elimelech. Elimelech es el hombre de la historia, ¿no? Y lo interesante acerca de Elimelech es que su nombre, Eli, mi Dios, Melech, Elimelech, mi Dios es rey. Su nombre, a pesar de que está viviendo en un tiempo dentro de la historia del pueblo de Israel en que no hay rey, en que no hay monarquía dentro de la estructura de gobierno del pueblo de Israel, él en su nombre dice que Dios es el rey, ¿no? Entonces es interesante que en la época en que gobernaban los jueces, Elimelech, un hombre cuyo nombre significa Dios, mi Dios es rey, y sale de Belén, ahí está el nombre de la población en la que él vivía con su mujer y sus hijos, y el nombre de Belén, Betlehem, significa casa de pan. Así que por un lado es la época de los jueces, pero el nombre de él es Dios mi Dios es rey, y es una época de hambruna, y él sale de la casa de pan, de la casa de abundancia, buscando cómo sobrevivir. Eso demuestra hasta qué punto estaba trastocado el orden dentro del pueblo de Israel, ¿no? Entonces, aquel que reconoce que Dios es rey sale de la casa de abundancia. ¿Por qué? Pues así estaban las cosas de mal. Y entonces va, dice, con su mujer que se llama Noemí,
menciona a los hijos, dice que son efrateos, eso probablemente quiere decir que eran de origen de la tribu de Efraín, que estaba más al norte del territorio de Judá, así que probablemente ellos ya habían emigrado una vez, o por lo menos sus antepasados, de la parte norte del territorio de Israel al terreno de la tribu de Judá. Y dice, llegaron a los campos de Moab y allí se quedaron. Aquí es nada más un mapa del área del territorio del que estamos hablando. Como recuerdan, la mayoría de lo que leemos en las escrituras está ubicado en el antiguo cercano oriente. Este es el... Uy, ¿qué hice? Perdón. Este es el mar Mediterráneo, ¿no? Aquí tenemos la península de Arabia. Este es el continente africano y aquí tenemos lo que es el comienzo del continente asiático. Y entonces aquí es donde está Palestina, el terreno que ahora se ve aquí. Entonces aquí tenemos el mar Mediterráneo y esta es la parte, digamos, sur del territorio de Palestina. Aquí tenemos algunos asentamientos y pueblos, asentamientos de la tierra prometida ya cuando el pueblo de Israel se había asentado. Entonces hay una mezcla ahí de pueblos, o sea, de asentamientos israelitas y otros que no son israelitas. Pero aquí vemos el terreno de Moab. Del otro lado del Mar Muerto. Este es el Mar Muerto, este es el río Jordán que va hacia arriba, ¿verdad? Hacia Galilea y el Mar de Galilea que está por ahí arriba. Y por aquí al sur es por donde vinieron los israelitas en su tránsito desde que salieron de la tierra de Egipto, vagan por toda la península de Arabia, ¿no? Y después van subiendo desde el sur hacia arriba para tomar la tierra prometida. Y si recuerdan, algunos territorios que Dios entregó al pueblo de Israel estaban por esta zona, la zona, digamos, al este del río Jordán, y después tienen que cruzar y conquistar el resto del terreno para algunas de las otras tribus. Pero Moab estuvo ahí un buen tiempo hasta que lo absorbió el reino de David, más adelante en el relato, en los libros que siguen, ¿no? Pero Moab, digamos el pueblo de Moab, aunque era cercano geográficamente, no era un pueblo no tenía relaciones tan amistosas con el pueblo de Israel. En términos históricos, descendían de Lot. Si recuerdan, Lot era el pariente de Abraham, era sobrino de Abraham, y cuando Abraham sale de Ur, cuando Dios le llama a salir de la tierra de Ur, Lot va con él. Y hay un momento en que se separan porque no había, digamos, paz y tranquilidad entre sus descendientes y la gente de su casa, y al final Lot se va a vivir en otro lugar. Lot es el que acaba viviendo en Sodoma, y Dios destruye Sodoma, pero salva a Lot, y Lot sale de Sodoma y pues al final se asienta en esta zona, y de ahí surge el pueblo de los moabitas, y eso lo pueden encontrar en Génesis. Bueno, en Génesis 19:37 menciona que los moabitas son descendientes de Lot, ¿no? Pero cuando el pueblo de Israel viene a tomar la tierra prometida, se encuentra con que los moabitas no quieren dejarles pasar por su territorio, ¿no? Y hay un relato de casi 4 capítulos ahí en el libro de Números. Es este episodio muy conocido de Balaam, un profeta de Dios, pero que no era del pueblo de Israel, pero era un profeta de Dios. Y el líder de los moabitas quiere que Balaam maldiga al pueblo de Israel para que pueda salir y luchar contra ellos y derrotarlos, pero Dios no le deja a Balaam maldecir al pueblo de Israel, entonces, bueno, está todo ese episodio con Balaam y la burra, una burra que le habla y le dice a Balaam que, pues, ¿por qué me pegas? Básicamente. Está muy divertido hasta cierto punto ese episodio. Por ahí lo pueden leer en Números capítulos 22 al 24. Pero también nos cuenta el mismo libro de Números la influencia negativa que hubo
de Moab hacia el pueblo de Israel, y justamente porque el pueblo de Israel toma mujeres extranjeras como sus parejas y empiezan a adorar a los dioses que adoraban en Moab. Entonces digamos que no hay del todo una historia tan amigable entre Israel y Moab, pero Elimelech, Noemí y sus hijos hacen ese viaje desde Belén. Ahí tenemos Belén, en la parte, digamos, al noroeste del Mar Muerto, y probablemente dieron por ahí arriba la vueltecita. No es una distancia tan larga. Cuando lo estaba pensando, digo, es más o menos la distancia de aquí a Tehuacán, algo así. O sea, no está muy lejos, pero claro, de aquí a Tehuacán sin coche, pues sí, es otra cosa, ¿no? Entonces, era como irse de aquí a Tehuacán, pero llevándose mal con los tehuacaneros. Pero bueno, entonces, digamos que incluso probablemente podían vislumbrar desde este lado del Mar Muerto, podrían probablemente vislumbrar la cordillera montañosa que es de este lado del mar. O sea, no era un lugar tan lejano, pero era un lugar diferente, y en las circunstancias en las que ocurre esta historia, pues se ven obligados a ir hacia allá, ¿no? Y digo que finalmente lo que finalmente escuchamos acerca del reino de Moab o del pueblo de Moab es que es sometido por el rey David ya en el segundo libro de Samuel, ¿no? Pero antes de eso dan cobijo al rey David durante una temporada. De hecho, los padres del rey David viven en Moab una temporada bajo la protección del rey de Moab. Entonces está interesante toda la dinámica y la historia entre el pueblo de Israel y el pueblo de Moab. Pero entonces hacia allá van Elimelech, Noemí, Elión y... Ay, se me olvida el nombre. Y Kelión. Malón y Kelión, siempre hago una vez los nombres. Bueno, entonces, en los siguientes versículos nos dice muy rápidamente, ese resumen súper rapidito de los eventos que ocurren en Moab. Lo primero que ocurre es que muere Elimelech, el marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Creo que tal vez no podemos asimilar muy fácilmente lo que puede significar "y quedó ella con sus 2 hijos". Una mujer sola en una tierra extranjera con 2 hijos a los que sostener. O sea, esas palabras para una mujer, tal vez no tanto en nuestra cultura, tal vez no tanto, bueno, no, sí, también en nuestra cultura, en todas las culturas. Una mujer sola con hijos que sacar adelante. Entonces es el primer golpe de tragedia. Si ya venían de una situación de hambruna en el que tuvieron que dejar atrás sus tierras y todo lo demás, este golpe es muy fuerte, ¿no? También aquí se percibe algo, o sea, viendo el libro completo, ese contraste entre Elimelech y el otro personaje masculino que va a estar en la historia, que es Booz. Booz es un hombre de Belén, igual que Elimelech, pero que no salió de la tierra que Dios le había dado, sino que se quedó en la tierra que Dios había dado durante esta época de hambruna y deficiencia y penuria. No se quedó entre su pueblo. Y yo estaba platicando con Mañana y digo, ¿y por qué no se casó Booz antes de casarse con Ruth? Porque cuando lo encontramos ahorita en el resto del relato, es un hombre con recursos, un hombre con tierras, con dinero y todo más. Y ¿por qué no se casó antes? Ya se casa con Ruth, viejito. Pero uno piensa, este hombre ha vivido la hambruna, ha sacado adelante sus tierras y su familia y demás, ¿no? Entonces hay un contraste implícito ahí entre Elimelech y Booz. Nada más así, lo dejamos ahí atrás como uno de los temas que también se pueden considerar. Y lo que vemos en los siguientes versículos es que los hijos de Noemí y de Elimelech de alguna manera asimilaron la cultura. O sea, obviamente, si ellos decidieron que iban a tomar mujeres moabitas para ser sus esposas, Noemí no sabemos si puso obstáculo o no, pero la cuestión es que se casaron con mujeres moabitas, a pesar de las advertencias y de todo lo demás que hemos mencionado ya, que es una de las acciones del pueblo de Israel en el pasado que ha traído juicio
de parte de Dios y que ha traído problemas porque traen consigo sus dioses y sus cultos paganos, ¿no? Entonces dice, ellos se casaron con mujeres moabitas, el nombre de una era Orfa, el nombre de la otra era Ruth, y vivieron allí unos 10 años. Pero asumimos, por lo que ocurre más adelante en el libro, que Noemí mantiene el culto a Yahvé vivo en su hogar y en su casa. ¿Y cómo lo sabemos? Pues lo sabemos por los versículos que estudiaremos la semana que viene, en los que Ruth declara su lealtad, no solo a Noemí, sino al Dios de Noemí. Entonces, tiene que haber habido una influencia importante de parte de Noemí dentro de la familia, ¿no? Que digamos es el ejemplo reverso de lo que Dios estaba advirtiendo a los israelitas, ¿no? Las mujeres, cuidado con las mujeres que se traen sus cultos y sus dioses a nuestras tierras de otros países, ¿no? Pues tenemos a Noemí siendo el ejemplo contrario. Ella lleva el culto a Yahvé, la adoración al Dios único e invisible del pueblo de Israel, lo lleva al territorio de Moab, y ella es la que influencia a sus nueras. Y el golpe final de estos primeros versículos que resumen lo que ocurre antes de comenzar la historia de Ruth son estos versículos que dicen: murieron también los dos, Malón y Kelión, y la mujer quedó privada de sus 2 hijos y de su marido. Se queda, este es el último versículo, el versículo 5, la mujer quedó privada de sus 2 hijos y de su marido. Ahora tenemos una mujer completamente falta de lo que le daba su identidad como madre, como esposa, como mujer. Su pueblo no tiene, ni siquiera está en su pueblo, ¿no? Pero en este último versículo emerge la protagonista de la historia, ¿no? Y sí hay, digamos, que hay argumentos para decir que la verdadera protagonista de la historia de Ruth es Noemí en muchos sentidos, como iremos viendo a lo largo de lo que ocurre. Ruth es el personaje, digamos, por medio del cual Noemí consigue redimir su familia y consigue su futuro. Pero esta última frase, y la mujer quedó privada de sus 2 hijos y su marido, de nuevo, la sencillez de la estructura de esta frase, pero lo pesado, el contenido real de lo que está atrás de ella, ¿no? Y sí, pareciera que al leer estos primeros 5 versículos del libro de Ruth estamos leyendo el final triste de una historia trágica, que hasta cierto modo lo es, ¿no? Los hombres de la familia ya no están, ¿no? Parece el final trágico de una familia que ya se acabó. Si uno piensa que pues, en esa cultura, en ese entorno, la familia se guía por el linaje paterno, ¿no? El nombre de los padres lo hereda a sus hijos, etcétera, etcétera. Pues esa familia se queda sin nombre, se acaba su historia. Lo que tenemos son 3 mujeres viudas, sin hijos, en un mundo de hombres, ¿no? Entonces, ¿son estas mujeres unas mujeres sin futuro? Es una pregunta con la que nos quedamos ahí, ¿no? Al comenzar este libro de Ruth. Y Ruth misma, o sea, Noemí misma, perdón, al comenzar en el capítulo 1 dice, cuando les está diciendo a sus nueras, pues que no se vayan con ella, que se regresen a su tierra, dice, volveos, hijas mías, ¿por qué quieren ir conmigo? ¿Acaso tengo aún hijos en mis entrañas para que sean sus maridos? O sea, ella se siente, ya no tengo nada que ofrecerles a ustedes. Es ese sentimiento, ya no hay futuro para mí. Noemí misma lo dice con sus palabras. Las conclusiones acerca de este digamos, prólogo al libro de Ruth son, que es un prólogo de tragedia y de desdicha, de eso no hay duda alguna, ¿no? Está ahí claramente delineado en 5 versículos muy cortitos, muy resumidos. Pero sabemos que no puede ser el final del relato porque estamos en los primeros 5 versículos de un libro de 4 capítulos, entonces no es el final, ¿no? Más bien lo que hace es que demuestra que está apuntando a lo contrario, que el libro que vamos a leer es una historia que solo puede ir hacia arriba, ¿no? Ya no puede caer más
las fortunas de esta mujer, ¿no? Sino que va a ser una historia positiva y esperanzadora. Y eso es lo hermoso acerca de este libro en el lugar en el que se encuentra, después del libro de los jueces, que uno lo lee y casi que entran ganas de vomitar, de devolver los contenidos del estómago porque es tan fuerte. Pero aquí tenemos este libro que nos va a ofrecer una mirada positiva y esperanzadora hacia el futuro. Y es excepcional que justamente en un mundo de hombres, porque no nos vamos a engañar, en todo el Oriente Antiguo y toda la historia, el mundo ha sido un mundo de hombres, pero no porque, y aquí aquellos que estén más metidos en el tema del feminismo, a lo mejor es como que discutirían conmigo al respecto, pero no porque el mundo haya sido un mundo de patriarcado, porque lo que es el patriarcado, en realidad la Biblia lo llama pecado. El patriarcado pura y llanamente es la consecuencia del pecado. El fuerte aprovechándose del débil en todas sus variantes, incluyendo la opresión del hombre hacia la mujer, incluyendo la opresión de secciones ricas de la población hacia los pobres, y todo tipo de maldades que el ser humano nos hacemos los unos a los otros. Pero no hay división entre los hombres y las mujeres. En realidad lo que nuestra sociedad quiere llamar patriarcado es el pecado, ¿no? Y es excepcional que este libro, estos versículos que tienen lugar en un mundo de hombres, donde la historia es la historia de Elimelec y sus hijos, pero de repente son borrados de la faz de la tierra, nos deja con que el punto de partida del libro de Ruth es la empatía, el interés que nosotros como lectores tenemos hacia Noemí. ¿Qué va a pasar con esta mujer y sus nueras, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Ya se acabó su vida o hay algo mejor, ¿no? Y la esperanza, como dijimos, el hecho de que estos 5 versículos sean el comienzo, nos dan la esperanza de que va a ser una historia positiva y esperanzadora. Y eso es importante. O sea, estamos en un libro de hace 3000 años más o menos, que se enfoca en la vida de 3 mujeres viudas, ¿no? Y que ese es el punto de partida. Y que confía que eso es suficiente para captar el interés del lector. Eso en sí mismo, simple y llanamente como un pedacito de literatura antigua, es excepcional. También nos hace como plantearnos este dilema, ¿no? Vemos que Elimelec salió de la tierra que Dios había dado al pueblo escogido. Y para él salir entre la comunidad del pueblo de Dios, en realidad fue algo catastrófico para él y para sus hijos. Ya hay un elemento ahí de juicio de Dios. No sabemos hasta qué punto, pero Noemí misma lo expresa en los versículos, por ejemplo, el versículo 13 del capítulo 1, donde dice: la mano del Señor se ha levantado contra mí, ¿no? Y después más adelante, cuando llega a Belén y dice, le llaman Noemí y dice: no me llamen Noemí, llámenme Mara, que significa amarga, porque el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. O sea, aquí ella está reconociendo que puede haber un elemento de juicio de Dios hacia ella y su familia por haber salido del seno del pueblo de Dios. No sabemos, pero ahí está presente, ¿no? Y implicaciones un poco en general de todo lo que hemos visto para tener en cuenta ahorita que estamos a punto de comenzar a estudiar este libro. Digamos, en estos versículos, lo que para nosotros puede parecer una tragedia y un final desesperanzador puede ser un comienzo. En los propósitos de Dios, ¿no? En la intervención de Dios en la vida de un individuo, el punto más bajo puede ser el comienzo de una nueva historia.
o un renacer de una familia que estaba extinguida, ¿no? Hasta cierto punto. Eso es una implicación de esto porque es exactamente lo que va a ocurrir con el libro de Ruth, ¿no? El final es el comienzo. También aquí las implicaciones de salir del pueblo de Dios, ¿no? En nuestro caso no se trataría de salir de la tierra prometida, porque ahora sabemos que el pueblo de Dios se encuentra en toda nación, ¿no? Y hay gente de todas partes del mundo que forman parte del pueblo de Dios, pero salir del seno del pueblo de Dios, salir de la comunidad de Dios, dejar atrás la heredad y dejar atrás la bendición que viene de ser parte del pueblo de Dios, puede tener implicaciones muy negativas y destructivas para nuestra propia vida, ¿no? Entonces vemos que para Elimelech y sus hijos eso ocurrió. Entonces a veces esa idea de que va a haber algo mejor fuera de lo que Dios nos da, no debemos dar crédito a esas ideas, ¿no? Obviamente todo esto también nos hace pensar, porque como mexicanos nos identificamos mucho, ¿no? Con la gente que sale buscando un futuro mejor de un lugar sumido en la violencia y en la inestabilidad. Hay muchos mexicanos que hacen este viaje, ¿no? Pero no hay razón para dejar atrás la comunidad de Dios. Uno puede salir de un lugar, ir hacia otro, emigrar para encontrar un trabajo y ahí buscar cómo seguir siendo pueblo de Dios donde uno llega, ¿no? También hay virtudes, ¿no? Virtudes que vamos a ver más adelante, como las de Boaz, de quedarse en un lugar que está luchando y padeciendo para ser parte de la solución del problema, para servir, para ser un líder de buena influencia, ¿no? hacia el lugar en el que estamos. Bueno, otra implicación de este pasaje que vamos a leer es que una mujer sola, sin hijos ni patrimonio, es importante para Dios y su futuro está lleno de promesa. O sea, este es el punto de partida y vemos que de alguna manera, si este relato está aquí en medio de las escrituras sagradas judías y cristianas, aquí tenemos este texto, el ojo de Dios, la atención de Dios está sobre cualquier individuo, que sea la persona más vulnerable dentro de la sociedad, como lo eran en aquel entonces y probablemente también hoy las viudas, ¿no? Entonces, y finalmente en términos, pensando en el libro en general, también me hace pensar el hecho que aquí tengamos el libro de Ruth, nombrado, titulado según el nombre de una mujer, nos recuerda que la mujer nunca ha sido invisible para Dios. Y pueden haber habido muchas sociedades donde no ha habido, donde no se sabe cómo vivían las mujeres en esa sociedad. Nadie jamás dio testimonio de cómo estaba la situación. Las mujeres nada más eran oprimidas por las consecuencias del pecado, pero la mujer nunca jamás ha sido invisible para Dios. ¿Y cómo sabemos que nunca ha sido invisible para Dios? Porque la intención creadora de Dios, ahí en el primer relato del Génesis, capítulo 1, versículo 27, dice que Dios dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, ¿no? Y hizo al ser humano, varón y hembra, a imagen y semejanza suyos. Y no hay distinción en esa intención creadora de Dios de poner su imagen en su creación. No hay distinción entre el hombre y la mujer. Y cualquier falta de presencia de la mujer en la historia es causa más bien del pecado y de la injusticia que hay en el ser humano mismo. Pero no vayamos nosotros a juzgar a Dios cuando Él ha demostrado nada más su bondad hacia su creación. Y entonces en este libro vemos que en medio del caos y la violencia, justo después del libro de los jueces, hay un lugar de honra, protección y futuro para la mujer. También otra cosa que me gusta mucho acerca del libro de Ruth, que igual también vamos a ver en las próximas semanas, que también hay hombres justos, hay hombres dignos de ser admirados, ¿no? Hombres que construyen y que hacen el bien y que hablan con su boca, honran a Dios y bendicen al prójimo, ¿no? Y también que vemos en este libro cómo
obedecer y poner en práctica la instrucción de Dios, la ley de Dios da buenos frutos en la sociedad. Porque lo que vamos a ver en las próximas semanas acerca del libro de Ruth nos demuestra una comunidad donde Dios está obrando por medio de las personas, donde hay esa cualidad de la gesed de Dios está presente en las personas, la fidelidad, la misericordia, la benevolencia de Dios está presente en el trato de unas personas con otras. Bueno, y con eso pues terminamos, pero comenzamos. Gracias. Quisiera pedir a manera de respuesta a esta introducción y los primeros